Hola, bienvenidos a Salud a la Carta. Hoy, como siempre, tenemos un tema muy importante y que está en el tapete. Vamos a estar conversando sobre 3 enfermedades. En primer lugar, sobre el dengue, la chikungunya y el Zika, en virtud a que últimamente hay en la Florida, solamente en este estado, más de 100 casos de Zika. Para ello vamos a estar conversando con la doctora Iris Villalobos, quien es epidemióloga, pediatra, puericultora, con más de 30 años de experiencia tratando estas enfermedades infectocontagiosas, y todo gracias a un animalito así chiquitito, un mosquito, un zancudo. Vamos a ver cómo la doctora Iris Villalobos nos define cada una de estas enfermedades, como es el dengue, la chikungunya y el Zika. Bienvenida, doctora, a Salud a la Carta. Encantada. Como siempre, un placer entrevistarla y compartir toda esa información con este público latinoamericano maravilloso que nos sigue todos los sábados y domingos a las 8:30 de la mañana por El Venezolano TV. Doctora Iris, coméntenos. En relación al dengue, Venezuela en los años 90 vivió una crisis muy importante con el dengue, y usted fue una de las, digamos, de las doctoras, de los galenos que enfrentó esta epidemia, porque el dengue, uno de los estados más afectados, o el más afectado, fue el estado Aragua en Maracay, ¿no? El estado Aragua en la ciudad de Maracay fue el epicentro de esta enfermedad, y la doctora Iris Villalobos pues fue la que monitoreó, supervisó y controló e informó a todos los médicos cómo había que tratar esta enfermedad. Definimos el dengue como ¿qué exactamente? Porque la gente dice, ¿cómo es que un mosquito puede causar tanto daño? Sí, es cierto. Bueno, Laura sabe mucho, porque Laura me entrevistaba desde 1989, octubre 25, cuando ocurrió el primer fallecimiento, que nadie sabía nada. Bueno, fue terrible porque es una enfermedad que aparece de una manera abrupta, es decir, rápida, sin esperarse que la enfermedad vaya a causar tanto estrago. De manera inmediata, lo principal es la fiebre. La fiebre avisa. Esto es un cuadro que no es como una fiebre de gripe, que no es como una fiebre de diarrea, que no es como una fiebre de otro tipo, sino que es una fiebre muy alta. El paciente, sobre todo los niños, que son los más afectados por dengue, comienzan a colocarse de una manera muy irritable, con la fiebre que no les baja. La mamá desesperada porque les da cualquier medicamento, acetaminofén, los baña y no baja. La fiebre del dengue es fuerte, 3, 4, 5, 6 días y la fiebre no baja. Después de que el cuadro se hace bien febril, evidentemente aparecen otros síntomas. ¿Cuáles son los otros síntomas? La piel muy roja, el paciente se pone como un tomatico o como un pimentón, si es morenito. Luego comienzan a aparecer petequias en la piel. Puede tener un cuadro mucho más avanzado, mucho más grave, si le dan dolores articulares muy fuertes, le duele la cabeza al paciente, los huesos, los músculos, no se puede mover, camina encorvadito como un viejito. Y después lo más grave es que hacia el 4º o 5º día puede venir una fase de lo que se llama el shock por dengue. Actualmente esa es la etapa crítica. La etapa crítica, 5º y 6º día. Después que se inicia la fiebre. Del inicio de la fiebre. Por ejemplo, si la fiebre comienza ayer lunes, martes, miércoles, jueves, ya comienza el peligro. Mosca los familiares, porque lo que es jueves, viernes y sábado, el paciente puede desencadenar en un shock por dengue y el shock puede llevar a la muerte. El dengue es traicionero, porque si todos los pacientes sangraran desde el principio, aunque fuera un poquito por las encías o por la piel o por los ojos, la gente iría rápidamente al médico. Pero hay un dengue que mata, que es el dengue shock. Posiblemente en todos los casos de dengue shock no se presenta fiebre. Lo que hay es una deshidratación interna que se llama hemoconcentración. Desde el punto de vista más fisiopatológico, el paciente se le va secando la sangre, porque la fiebre es tan elevada que va deshidratando al paciente por fuera y hemoconcentrando por dentro. Allí se produce la gran gravedad del paciente cuando se hemoconcentra, porque pierde líquido. Entonces el 4º o 5º día, después de tantos días de fiebre, el paciente no puede ni caminar, el paciente se ve deshidratado por fuera pero hemoconcentrado por dentro, y el paciente muere por una insuficiencia respiratoria, renal, cardíaca o falla sistémica. Todos los órganos fallan si el paciente no ha recibido suficiente líquido. Por eso es que desde el principio decíamos que las 3 grandes cosas para mejorar el estado del paciente es hidratarlo desde el primer día, hacerle un seguimiento con sus plaquetas y su hemoglobina y hematocrito, los glóbulos blancos que nos avisan que es un proceso viral y no bacteriano,
y líquido, acetaminofén, que lo damos para la fiebre, y el reposo. Esos son los 3 pilares fundamentales: el líquido para darlo desde el primer momento que aparece fiebre, el reposo y el acetaminofén. Esos son los pilares fundamentales para el tratamiento del dengue. Ahora, doctora, usted dijo algo muy importante: la fiebre, esa condición febril, el estado febril, es lo que angustia a los padres, ¿no?, y a los representantes del paciente. Entonces, ¿qué es lo que no debemos hacer cuando el paciente tiene esa fiebre? ¿Por qué no salirnos de la aplicación solamente del acetaminofén? ¿Por qué no usar otro tipo de medicamentos? Es muy importante que la persona que ve el programa entienda que ahorita, con el auge de todos los AINES, ¿qué es que un AINES? Los AINES son medicamentos que se llaman antiinflamatorios no esteroideos. Ellos surgieron hace más de 20 años. Descubrieron que esos medicamentos eran específicos para los dolores articulares, excelentes para las artritis. Hay muchas generaciones de nuevos medicamentos que son AINES. ¿Puedo nombrarlos? Sí, sí. El ibuprofeno, el AID, el nimesulide, cataflán. Esos medicamentos los mataron los primeros niños, porque como estamos en el boom del auge de esos AINES, los pacientes y las madres se desesperan. Si es adulto, dicen: no, este medicamento no me hace nada, déjame tomarme un cataflán. Bueno, mortal. Nosotros tenemos niños que murieron específicamente por el cataflán, porque ellos producen una cosa que es que licuefaccionan la sangre, es decir, que inhiben que las plaquetas, cuando hay un sangrado, las plaquetas se puedan aglomerar y hacer el coágulo de retracción para que el paciente no siga sangrando. Ellas licúan más bien la fluidez de la hemorragia. Por ejemplo, ellos son derivados de aspirina. Y recuerda que a los pacientes cardiópatas y a todos los pacientes mayores de 50 años le ponen una aspirinita de 80 miligramos, sí, para que no tenga coágulo, para que tenga siempre la sangre fluida, diluida. Entonces, ese es el efecto más o menos explicable, para que la gente lo entienda, de lo que pueden hacer todos esos ibuprofenos y todos esos nimesulides y todos esos Brugesit. Y por eso no se recomienda en ninguna de las 3 enfermedades que vamos a hablar, de dengue, chikungunya y zika, en la primera semana ni pensarlo. Después hablaremos en qué momento se pueden usar en las otras 2 enfermedades, pero en dengue ni pensarlo, por esa posibilidad de que cataflán y todos esos medicamentos aumenten el sangrado y el paciente pueda morir en shock por dengue hemorrágico, o dengue grave, o dengue sin hemorragia, que es el shock, síndrome de shock por dengue. Doctora Iris Villalobos, vamos a cumplir con la pausa publicitaria y al regreso continuaremos con otro tema muy interesante que se relaciona, y ella nos va a explicar también las diferencias que hay entre dengue, chikungunya y zika. Luego de la pausa seguimos con ustedes en más de Salud a la Carta, la información vital que usted se merece. Hay un país que tiene un programa bien interesante, que es Costa Rica. El doctor Pizarro, de Costa Rica, ideó que con la solución hidroelectrolítica, que es la que se utiliza para las diarreas, se podrían tratar hasta los dengue shock. Y han tenido una experiencia increíble, porque ellos no quieren estar poniéndole a tantos pacientes por el costo las soluciones endovenosas. Más de Salud a la Carta, la información vital que usted se merece. Conversando con la doctora Iris Villalobos, quien es puericultor, pediatra, epidemióloga, y manejó durante más de 20 años, casi 25 años, fue la epidemióloga titular autorizada del Hospital Central de Maracay en Venezuela, en el estado de Aragua, justamente, donde fueron desarrollándose los primeros casos de dengue, pero también, casualmente, los de chikungunya. Y uno se pregunta, ¿y qué es lo que tenemos aquí en Aragua, en Maracay, en Venezuela, que se están generando esas enfermedades infectocontagiosas, que no solamente son de Venezuela, sino de la franja, si bordeamos todo el globo terráqueo, ¿verdad, doctora? La franja de los países con clima intertropical. Vamos a ver qué nos dice la doctora Iris Villalobos sobre el chikungunya.
¿Es el mismo mosquito que transmite el dengue, el que transmite la chikungunya? Sí, realmente el mosquito no se quedó conforme con el dengue, sino que entonces comenzaron a venir personas, sobre todo del África, de Mozambique, que fueron las personas que lo transmitieron los primeros casos, pero realmente la cosa se puso bien fuerte por República Dominicana, Panamá, todas las islas del Caribe. Y después que ellos advirtieron que estaban teniendo una enfermedad diferente a dengue, que ya nosotros teníamos la preparación desde el año 2012 para la introducción de chikungunya en las Américas, casualidad que llegó en el año 2013. Algunas personas de República Dominicana, uno particularmente se fue para el estado Bolívar y otro se fue para el estado Aragua. En el estado Bolívar aparentemente no causó gran daño, pero en el estado Aragua se focalizó porque el señor vive en un barrio aledaño al cementerio, eso full de zancudo, ahí se generalizó rápidamente. Estábamos hablando de chikungunya en un programa con Laura y empezaron a llamar a la radio, pero que yo también tengo fiebre, malestar general, una erupción muy fuerte, muy gruesa, diferente a la erupción del dengue y unos dolores articulares terribles. La gente que asistimos los primeros días, que empezó por adultos, la gente decía que no se podía parar, lloraba la gente para pararse al baño, no podía ni siquiera comer porque le dolían las manos, le dolían las articulaciones. Y una particularidad que la detectamos aquí en el estado de Aragua es que era asimétrica, empezaba el dolor en el hombro, en la mano, o empezaba el dolor en un dedo o en el tobillo y después se iba para la otra parte de la pierna, pero la simetría de los dolores articulares era espectacularmente bien diferente a lo que era dengue, porque con dengue no se puede parar, camina encorvado, dengue le es un duele, dolor generalizado. Que lo confunden con la rompehueso. Con rompehueso, ¿no? Duele, bueno, también ella duele todo, porque duelen los músculos, pero el dolor articular es diferente totalmente, edema, es decir, hinchazón de las manos se ponen como dedos de cambur, le decíamos nosotros, porque se ponen muy gruesas las manos, engarrotadas, la gente no puede cerrar las manos, una obstetra no pudo atender más parto, las personas que trabajaban pintando ya no podían pintar, las personas que tenían trabajo, los artríticos se empeoraron, los cardiópatas, murieron personas con enfermedades base, así por ejemplo reumáticos, cardiópatas, renales, porque ataca todos los elementos articulares y todas las cápsulas y ahí se fija. Y la erupción es completamente diferente, la erupción de chikungunya es completamente diferente, es una reacción de piel acartonada. Inclusive hay edema tan severo que salen peteques alrededor de las articulaciones, la gente puede tener falla cardíaca, que fue por lo que murieron muchos pacientes en el país, daño de pulmón, daño de hígado, daño renal y un toque generalizado muy diferente al dengue, o sea que es una enfermedad mucho más grave y de temer. Inclusive, doctora Villalobos, hubo casos de personas que sobrevivieron al chikungunya, pero durante los próximos meses tuvieron pericarditis, inflamación de esa capa del corazón, ¿no? Y por eso es que las personas sentían dolor en el pecho, cansancio, aquella fatiga prácticamente crónica, ¿no? Sí, nosotros inclusive hicimos un trabajo con el doctor Igor Mori y la doctora Yolimar, en la cual se demostró que hay un daño directo de la fibra cardíaca en la conducción del impulso cardíaco en el pericardio, y la gente quedaron con focos anómalos que disparaban de allí o bien una extrasístole o bien una taquicardia supraventricular. Y lo peor de todo, Laura, es que están quedando la gente con secuelas. ¿Por cuánto tiempo, doctor, esas secuelas pueden estar presentes? Ya tenemos 3 años y hay gente que todavía les duele mucho sus manos, que amanece un día que le duele una pierna, que le duele el tobillo por donde comenzó chikungunya, o que le duele el hombro, que se le hinchan las manos, o cuando uno ve las personas, en la morfología de los dedos también. Se deformaron los dedos, se deformaron los pies, y eso es permanente. Allí el tratamiento en la primera semana sí comienza por acetaminofén, pero ya en la segunda semana ahí sí se justifica que se usen los ibuprofenos y todos los derivados de AINES, sí. Entonces, para la segunda semana, a partir de la segunda semana, que ya uno está seguro que no es dengue, porque el dengue es rapidito, de 1 a 5 días, ¿y sexto cómo sabe máximo. usted como epidemióloga si no es un dengue, si no es una chikungunya o un zika? Bueno, ahí en los primeros 3 días es difícil, porque los 3 comienzan con fiebre, enrojecimiento y erupción, pero el Zika tiene la particularidad de que comienza el ataque directamente por las articulaciones. O sea que cuando comienza la fiebre, comienza de una vez el toque articular, bien sea por el tobillo, por las manos, por el hombro, pero
En el transcurso de los días pasa una semana y la erupción se va poniendo peor, se va poniendo gruesa, gruesa como un cartón. Hay vasculitis en las manos, es decir, que se dermatizan y se pueden hacer petequiales. En los ojos. 10 días, 15 días y la gente no se recupera y uno dice, esto no es dengue, jamás de los jamases. Lo que pasa es que el tratamiento en los primeros 5 o 7 días es igualito. Reposo, acetaminofén y mucho líquido al principio para lavar el sistema, todos esos virus que están en la circulación reproduciéndose. Pero lo más importante es que la persona tiene que hacerse su control hematológico diario para saber si le están bajando mucho las plaquetas, sería un dengue, si estamos concentrándose, sería un dengue, pero si solamente se tocan los glóbulos blancos y el toque de las plaquetas no es mucho, ni la hemoglobina hematocrito es mucho, es que por ahí no estamos perfilando hacia dengue o chikungunya. Bueno, vamos a cumplir con la pausa publicitaria y viene la última y tercera parte de nuestro programa Salud a la Carta, donde vamos a hablar del famoso Zika. Más de 100 casos en la Florida, también en otros países latinoamericanos que están presentando brotes de esta enfermedad, que sobre todo con la llegada de las lluvias se incrementan los casos. Bueno, porque es muy sencillo, el mosquito consigue su mejor criadero para colocar los huevos. Y recuerde, pendiente, no acumule cachivaches ni cauchos donde pueda depositarse en agua limpia y el mosquito en ese ambiente oscuro, sombrío, deposita sus huevos y lo ayuda a reproducir. Elimine los floreros con agua, coloque otro tipo, bien sea tierra abonada o piedritas, y así le queda inclusive más bonito, decorado. Y por supuesto, pendientes con las piscinas y las fuentes, que son muy comunes también. Bueno, vamos a la pausa y enseguida volveremos. Si nosotros tenemos una hemoglobina normalmente de 12 en la mujer, con un hematocrito de 36, entonces comienza el hematocrito a subir a 40, a 45. En una mujer 45 es grave y en un hombre 55 es grave. Es decir, que se está por dentro, se está perdiendo su líquido. ¿Y cómo se traduce eso? Para nosotros saber que el paciente se está concentrando con un examen de hematología. Bien, continuamos con más de Salud a la Carta, la información que usted se merece, la vital, la que le ayuda a prevenir esas enfermedades, saber el tratamiento y por supuesto establecerlo, ponerlo en práctica tal como lo indica su médico de confianza y su especialista. Dejamos pendiente que en esta parte del programa vamos a hablar sobre el Zika. Más de 100 casos en la Florida y realmente hay toda una campaña promocionando esta enfermedad para aplicar las medidas preventivas. Doctora Iris, coméntenos en relación al Zika, ¿cómo se diferencia del dengue y de la chikungunya? Bueno, el Zika tiene una cosa característica que no la tiene dengue y chikungunya, que es el ataque ocular. Hay una conjuntivitis que a veces se hace casi hemorrágica, los ojos se ponen extremadamente rojos, no llegan a la hemorragia, pero están demasiado congestionados. A veces el Zika comienza por la congestión ocular. La fiebre es alta, pero no tan alta como el chikungunya ni dengue. Hay malestar generalizado, sobre todo en los niños, que son uno de los pacientes que más se afectan, pero el peligro más grande de Zika son las secuelas que puede dejar. A las embarazadas se les está diciendo que tienen que cuidarse muchísimo en las primeras 12 semanas, que es cuando se produce el gran fenómeno de la microcefalia, es decir, que el cerebro no se desarrolla. Hicimos un trabajo que vimos del hospital de Hopkins de Nueva York. Simultáneamente nosotros comenzamos a ver las secuelas, y es que el virus se mete en el sistema nervioso central, se va a la neurona, destruye la neurona y licuefacciona todo el cerebro, por eso no se desarrolla. Entonces, pendientes las embarazadas, por eso es que es tanto publicidad, que es excelente lo que están haciendo, porque las enfermedades se tienen que avisar, se tienen que notificar. Con tiempo. La vigilancia epidemiológica se llama información para tomar acción. Entonces aquí
si uno no habla de la enfermedad, ni está pendiente el médico, ni está pendiente de la población. No conocen el mosquito. El mosquito es muy traicionero y se desarrolla en todo lo que sea humedad, charquito, grandes y pequeños envases. Entonces la persona tiene que saber la peligrosidad que existe si está teniendo mosquitos en su casa. Puede evitar la enfermedad, puede evitar la muerte, porque también se han muerto muchos pacientes con Zika en todas partes de la franja tropical. Y además de eso, y en el adulto, que causa una gran y severa afección que se llama el síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué es Guillain-Barré? Guillain-Barré es una enfermedad que se caracteriza, o una afección dentro de una secuela, porque cualquier virus lo puede causar, inclusive los virus de gripe, donde los virus se alojan en la parte posterior de las neuronas, los cordones posteriores medulares que van a inervar la musculatura y el caminar. Entonces la gente comienza, cuando tiene un síndrome de Guillain-Barré, afinca el pie y no puede caminar, se cae, porque están los cordones posteriores afectados, los cordones de la médula espinal que llevan la fuerza, la inervación, la sensibilidad, el caminar, están afectados. El peligro es que siga subiendo la infección y ya entonces no esté en la columna lumbar y sacra, sino que se vaya hacia la columna dorsal y torácica, y comienza la persona a tener una debilidad muscular. No puede la persona mucho menos caminar y mucho menos respirar, y puede ir ascendiendo hasta que la persona puede morir. Entonces la persona necesita terapia intensiva, es otro peligro y otra gran suma de dinero que tienen que gastar los hospitales, porque hay que hospitalizar toda persona que tenga Guillain-Barré para evitar que tenga un paro respiratorio, porque los músculos todos se van a afectar, los de la columna. Entonces hay unos tratamientos bien específicos, ahí sí hay que actuar rápido con la gamma-globulina hiperinmune para que puedan las personas sobrellevar esta afección. Un paciente bien tratado, donde los médicos a tiempo hayan diagnosticado que ya está desarrollando un cuadro de Guillain-Barré, ¿puede recuperarse? Sí, nosotros hemos tenido éxitos, porque nosotros tuvimos una vigilancia para la enfermedad de poliovirus, que si todo paciente menor de 15 años tenía cualquier sintomatología parecida a Guillain-Barré, es decir, que no caminara, tuviera dificultad para caminar desde la infancia hasta los 15 años, ese paciente inmediatamente tenía que entrar a terapia intensiva. Es costosísimo, porque un Guillain-Barré pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses en terapia intensiva y el costo se va por las nubes. Pero eso se puede prevenir simple y llanamente con evitar la picadura de un mosquito. También en Estados Unidos se ha demostrado la transmisión sexual. Sí, se dice que otro grave problema, que en lo que pasó en Brasil, que ya hay más de 2.000 niños con microcefalia, porque no se conocía que el mecanismo de transmisión también era a través del sexo, y entonces todos esos niños ahora están pagando las consecuencias. Sí. Hay escuelas, hay hospitales y hay lugares donde solamente se están atendiendo a los niños con microcefalia, que es un cuadro dantesco, porque ver 30, 40 mil niños que no caminan, otros están ciegos, otros están sordos, otros están mudos, es bien grave. Pero gracias a Dios, Laura, que tenemos la vacuna que viene pronto de Zika. Eso le iba a preguntar. Entonces, porque ustedes tienen la información así salida reciente del horno, porque acaba de asistir en agosto de este año a la reunión internacional anual de vacunas para dengue. Para dengue, sí, pero también de dengue. Antes de dengue te voy a decir que Estados Unidos está trabajando muchísimo en la vacuna para Zika, porque ellos están bien preocupados por la situación de los niños con microcefalia, que van a ser una tremenda carga para la familia y una tremenda carga para la sociedad y para el gobierno, porque esos niños no se pueden dejar desamparados. Esos niños hay que darle rehabilitación, cosas, cuidados de ojo, aparatos ortopédicos, de ojo, de audición. Bueno, y en relación a la vacuna de dengue, puedo decirte que hemos asistido durante 10 años, todos los años nos reunimos todos los países del mundo, conversamos en las vacunas y nos ponen al tanto los laboratorios que están trabajando con vacuna de dengue, que el más adelantado es el de Sanofi Pasteur. La vacuna tetravalente tiene 4 cepas, la cepa 1, 2, 3 y 4 de dengue, pero es un gran problema. Tener 4 virus y meter los 4 virus en una vacuna creó un tremendo problema a los científicos, porque una dan reactogenicidad, como es el dengue 3 y el dengue 4, dan 95. ¿Qué es reactogenicidad? Que dan inmunidad, o sea, que dan protección. Pero el dengue 2, que es el malo, que es el que ha matado a la mayoría de los niños venezolanos y en
Tailandia, que es otro país muy afectado, resulta que el dengue 2 no quiere tener protección, no quiere dar al organismo la protección necesaria. Te está dando más o menos un 38% de protección, mientras que el dengue 1 te está dando como un 60-65% de protección. ¿El dengue repite? Sí, 4 veces. 4 veces. ¿La chikungunya repite? Pudiera ser que haya una reactivación, porque todavía no se tiene claridad. Hay 2 virus de Zika y hay 2 virus de chikungunya, uno es asiático y el otro es africano, uno es asiático y el otro es africano, pero el que se ha venido para acá siempre ha sido el asiático. ¿Y el Zika repite? El Zika pudiera repetir en caso de que se venga la cepa africana para acá, para el país o para cualquiera de los países tropicales. Bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo en el programa de hoy. Gracias a la doctora Iris Villalobos, pediatra, puericultora, epidemióloga, quien atacó la epidemia de dengue durante los años 90 en el estado Aragua, específicamente en la ciudad de Maracay, en el estado Aragua, en Venezuela, y ahora, bueno, nos orienta de una manera brillante para estas enfermedades como el chikungunya y el Zika, que lo tenemos ahora aquí en la Florida. Feliz fin de semana y será hasta el próximo sábado y domingo, nuevamente cuando estaremos con ustedes en otra emisión de Salud a la Carta. Recuerde, con la información vital que usted se merece.